muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Francisco, como todos los martes, con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Con él vamos a estar haciendo una evaluación, pues esta vez a nivel internacional. Vamos a estar hablando alrededor de las se está reviviendo la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos. Estos enfrentamientos que están teniendo diplomáticos y económicos hasta el momento tendrán un impacto en Nicaragua, afectará las relaciones de Nicaragua. Vamos a estar hablando también alrededor del conflicto armado que hay entre Israel y Hamas, qué repercusiones podrá tener a nivel mundial, el impacto que podrá tener en la economía mundial y si nos afectará a los nicaragüenses. Estaremos también hablando alrededor del tema estamos a 3 meses exactamente de que se den elecciones de Senado y de Congreso en los Estados Unidos, donde la mayoría de las encuestas asumen que el Senado pasará a estar controlado por los republicanos. ¿Qué impacto podrá tener eso en las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua? En fin, vamos a tocar ese y otros temas con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Antes de entrar con él, sí, hombre, ayer se me olvidó entre mi comentario, felicitar tanto al presidente COSEP, José Adán Aguirre, como a Roberto González de la Central Sandinista de Trabajadores. El día domingo celebraron el 35 aniversario de la CST, donde el presidente del COSEP llegó y habló, igual que Roberto González, y Roberto González dijo, era hora que se quebrara el tabú de que no podía haber unas buenas relaciones entre el sector privado y los trabajadores. Y la otra era José Adán decir que los retos que tenemos enfrente hay que enfrentarlos juntos y juntos sacarlos adelante. Esa creo que fue interesante. Vamos a hacer un programa al respecto más adelante. Hombre, no puede seguir la policía actuar como está actuando. Ha creado en varios municipios del norte una zona de miedo, de terror, de hostigamiento hacia la familia liberal. Y no es, como dice Pastrán en su columna, que hay una campaña mediática contra la policía, porque esto no es de campaña mediática, esto es denuncia, es realidades las que están sucediendo en estos momentos. Y yo solo me acuerdo, después de los asesinatos en una cadena que salió el presidente Ortega, donde ordenó que se hiciera una investigación exhaustiva y se diera con los culpables, pero digo que se hiciera dentro de los parámetros de la ley. Y no es llegando en la madrugada a las 3 de la mañana, encapuchados, vestidos de civil, rompiendo puertas, aterrorizando a familias, a menores de edad, a mujeres, que se va a llegar. Y eso no es cumpliendo las leyes de Nicaragua. Y aquí entonces está pasando una de dos cosas. O el presidente Ortega le mintió al pueblo de Nicaragua cuando le ordenó eso a la policía, o la policía ni al presidente Ortega le están haciendo caso ya. No es posible que lleguen, capturen, se lleven liberales, se lleven gente, mayores, jóvenes, y 3, 4, 5 días y la gente no sabe qué pasó con sus familiares, violándose todos los derechos constitucionales que puedan tener. Lo que están haciendo en unos momentos de incertidumbre en este país, donde el tema de la masacre, de la matanza que hubo, de los asesinatos cobardes a los simpatizantes del Frente Sandinista, tienen preocupados a todos los sectores, pero unidos en una manera de condenar este acto. La policía lo que está haciendo es sembrar odio nuevamente. Ojo, comisionada Mirta Granera,
el actuar de la policía a la cual usted dirige, con la manera que está actuando, con la creación de miedo, de zozobra, con la violación de los derechos humanos que está haciendo, lo que está creando, lo que está haciendo es sembrar odio. Y eso en Nicaragua no lo necesitamos, porque ya sabemos a dónde llegan las consecuencias cuando se siembra odio. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Invercasa Torre 3 ofrece un ahorro energético de al menos un 30%, lo que es posible gracias a múltiples factores que hacen de esta edificación la más eficiente de Managua. El cerramiento está compuesto por paneles de doble vidrio insulado y paneles de aluminio Alpolic. Ambos materiales, por sus características reflectivas y aislantes, reducen hasta un 70% el calor que se genera por rayos solares, conservando un ambiente fresco. Gracias a su orientación norte-sur, el sol se refleja en los costados y no en el frente del edificio, lo que contribuye también a un menor impacto de calor. La iluminación en su totalidad cuenta con tecnología LED de bajo consumo y el sistema de climatización está compuesto de unidades split por módulo, con certificación CER 16 de alta eficiencia energética. Invercasa Torre 3 te ayuda a optimizar tus costos de energía. Llama hoy para empezar a ahorrar. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Me falta uno. Voy a llamar a mi papá. ¡Ayúdame a mi papá! Yo siempre me mantengo en comunicación con mi familia en Nicaragua gracias a Movistar, que cada vez somos más y hablamos más barato. Habla con todos los Movistar de Centroamérica a 2 córdobas el minuto. Activa tu superbono, envía Inter 30 al 7000 y por 60 córdobas habla 30 minutos. Movistar, compartida, la vida es más. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Doctor, tema, el día decía hoy que tocáramos temas internacionales, la supuesta reactivación, decía uno, en los Estados Unidos, el revivir de la guerra, una nueva etapa de guerra fría entre los Estados Unidos y Rusia. Si eso es lo que estamos viendo, si eso es lo que está impulsando Putin a través de su estrategia, a través de los constantes desafíos hacia los Estados Unidos. Estamos hablando del conflicto, de los temas también, el conflicto que hay entre Israel y Hamas, una ofensiva fuerte, bien fuerte, que ha lanzado Israel en Gaza, que ha dejado ya casi 1.000 muertos, más de 1.000 muertos, y desgraciadamente la mayoría niños, o en una buena parte, desde mi punto de vista, por la cobardía del ejército de Hamas de esconderse entre la sociedad civil.
Pero antes de entrar, tanto el PLC a nivel nacional, tanto el Partido Liberal Constitucionalista, como el Partido Liberal Independiente, como miembros de la Resistencia, el día de ayer se pronunciaron fuertemente y denunciaron la persecución que hay por parte de la policía contra la familia liberal, a pesar de que la misma fiscal de la República ha dicho que no hay, que el atentado y la masacre que hubo, ¿verdad?, y el acto cobarde donde murieron 5 simpatizantes del Frente Sandinista, no hay fines políticos, no fueron grupos rearmados. El general del ejército ayer vuelve a decir, esto fue un acto delincuencial, no hay fines políticos. La policía la sigue arremetiendo contra los liberales. Usted como liberal, comentario al respecto. Bueno, primero como liberal, quisiera decirte que ayer falleció doña María Calixta Sevilla de Talavera, a casi los 95 años. Llegó a los 94 en octubre, iba a cumplir 95. Ella es la madre de María Elisa Talavera y la suegra de Javier Reyes. Tanto María Elisa como Javier estaban en los Estados Unidos. María Elisa entiendo que regresó ayer en la noche y hoy va a ser el sepelio de ella en Nandaime. Entonces quería aprovechar para decir aquí en el aire, puedo expresarle mi más sentida condolencia a la familia Sevilla, la familia Talavera Sevilla y obviamente a Javier y sus hijos por esta gran pérdida. Nos sumamos, no sabía. Mira, vi ayer declaraciones de Pepe Matos, estaba con Luis Frey también, ¿verdad? Sí. Y yo lo que estoy notando es que tal vez en el afán de llegar rápidamente a identificar a los autores materiales y tal vez intelectuales a lo que pasó, a la tragedia, a la masacre, como dijiste vos, que todos hemos condenado, todos los partidos, todas las organizaciones no gubernamentales, las iglesias de Nicaragua, todo el mundo ha condenado lo que pasó el 19 de julio. Aparentemente está en lo que llaman en uno de los medios de comunicación una cacería de brujas contra liberales y sobre todo en la zona del norte y en particular en la ciudad en Ciudad Darío, ¿verdad? Que todos sabemos que es un bastión del liberalismo. Entonces yo creo que aquí el gobierno tiene que ser muy, muy cuidadoso. Todos queremos que se toque a fondo en cuanto al tema de quién atacó y por qué atacaron y masacraron a esas personas en 2 diferentes sitios. Pero en el afán de buscar quién fue, ir a perseguir, como están diciendo alguna gente, grupos connotados liberales, el asesinato de este muchacho Carlos García, por ejemplo, en la zona de, creo que fue en Jinotega. También hay que investigarlo. Así es. Y ojalá que no hayan abuso. Desde el momento que vos llevas gente al chipote, ya estás abusando de ellos, ¿verdad? Los llevan, los están soltando. Hay mucha confusión alrededor de este caso. Por más que vi un programa, no sé si lo viste vos el domingo en la noche, Carlos Fernando, sobre lo que pasó, entrevistando a gente que estaban en los buses, etcétera. Yo no quedé claro de cuál fue la secuencia de los ataques contra esos autobuses. Entiendo que tienen encarcelado también o detenido al chofer del bus. A un vocero liberal. Sí. Entonces, pero que dice que fue contratado por un alcalde sandinista. Y además recibió instrucciones precisas de quiénes tenían que llevar, a dónde tenían que dejarlos. En fin, aquí hay mucha confusión, ¿verdad? Pero nada se gana con empañar la imagen de Nicaragua, de un país en donde hay seguridad personal, con este tipo de asesinato en primer lugar de inocentes que estaban a bordo de los buses, y después de eso de una investigación, digamos, demasiado agresiva tal vez por parte de la policía. Ahora, el presidente, mi pregunta, con la reforma a la policía, ya el ministro de Gobernación no es jefe inmediato de la policía depende directamente del presidente de la República.
Usted como exfuncionario de gobierno, canciller de la República y embajador, sale el presidente de la República en televisión y dice, condena el acto, dice que hay que investigarlo profundamente, a fondo, pero respetando las leyes. Y la policía está actuando de acuerdo a las leyes, una de dos, o el presidente mintió o la policía no le hace caso. ¿Cuál de las dos cosas está pasando? Yo te voy a decir una cosa, basado en mi experiencia en las entrañas del gobierno de Nicaragua. Y no creo que cambien mucho los gobiernos acá. Puede haber un ministro de Gobernación, pero en el último análisis siempre hay un vínculo directo entre el jefe de la policía, o en este caso la jefa de la policía. Pero es que con la nueva ley ya el ministro de Gobernación no tiene que ver nada. No, pero no importa. Es que tampoco no quiero que vaya a creer que el ministro de Gobernación, cuando había algo importante, claro, podía servir en algunos casos de vía de comunicación, pero el presidente agarra el teléfono y habla directamente con el jefe del ejército o de la policía. Eso es así aquí y en todas partes, ¿verdad? Entonces, la verdad es que Daniel estaba hablando que él quería ser un instrumento de paz en Nicaragua, ¿verdad? Eso creo que lo dijo el 19 de julio. Y entonces me recordó mucho la oración de San Francisco, ¿verdad? Y de repente con este actuar, las declaraciones, la denuncia de liberales en todas partes, de que de alguna manera en el norte sobre todo están siendo perseguidos, me parece que no abona a la imagen del país ni a la tranquilidad que todos deseamos para Nicaragua, y podría degenerarse en una espiral de violencia que nadie necesita ni quiere en este país. Entonces yo hago un llamado a la policía también y al gobierno a que siga el debido proceso en su investigación. Todos queremos que finalmente sean castigados los que mataron a 6 personas en total, 5 en un lugar y 1 en otro, pero no utilizando métodos a como dicen los medios que están usando. La visita como exdiplomático que usted, la visita rápida, pero visita del secretario de las Naciones Unidas a Nicaragua, ¿qué impacto tiene? Y que se vaya a reunir con el gobierno, con el presidente de la República es normal, pero que no se vaya a reunir con otros sectores es normal. Mira, él está aquí por literalmente horas y lo veo como una visita protocolaria. Entiendo que va a ir a Costa Rica también, va a estar horas en Costa Rica. Llega ahora a Nicaragua, entiendo que va a ir a visitar un proyecto en Rivas de los eólicos, ¿verdad? Y que de ahí continúa pues a Costa Rica. Las Naciones Unidas es una institución que se caracteriza por su tal vez excesivo respeto para las autoridades de turno en sus países miembros. No es como otras instituciones internacionales, me refiero particularmente a las IFIs que yo conocía en mi tiempo, ¿verdad? Banco Mundial, Fondo Monetario, en donde había un intento, un esfuerzo por tener contacto con la fuerza viva de los países, en aquellos países en donde había latitud para hacerlo, ¿verdad? Noto que en Costa Rica va a hablar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se va a reunir con grupos indígenas y además reunirse con el presidente Solís. Aquí en Nicaragua todos sabemos que el gobierno le gusta manejar todo con un cierto sigilo, ¿verdad? Y seguramente le dijeron a la gente de la ONU que esta visita la querían manejar ellos y que aquí lo que tenía que venir a ver él es todo lo bueno de Nicaragua, celebrar lo bueno de Nicaragua, que está bien, visitar a esta planta eólica, demostrar cómo la matriz energética se está cambiando, pero no es ni normal ni anormal que no se reúna con otro grupo, sobre todo en una visita que yo calculo que es protocolaria. Esa es la gran pregunta que yo me hago con la visita de Ban Ki-moon acá. ¿Por qué está acá cuando el mundo está ardiendo? Acaba de estar en el Medio Oriente. Sí.
hay problemas en Europa, entre Rusia, Ucrania, Rusia y el Occidente, y eso vamos a hablar más adelante cuando toquemos el tema de la Guerra Fría, que algunos dicen que está iniciando otra vez, y me parece que solo porque es verano en Estados Unidos y que es la época en que tradicionalmente suelen los políticos irse de receso y a lo mejor hacer un poco de visita pues a diferentes países, me pregunto por qué está él aquí en este momento. Hay otro tema importante en Latinoamérica, que es el intento por parte de algunos inversionistas que quieren embargar o que quieren obligarle a Argentina a pagarle por una deuda que mañana tiene. Se vence el plazo. Así es. Mañana se vence el plazo. Es un tema importante. Entonces, de alguna manera hay una situación potencialmente explosiva para la Argentina. Podría haber un default por parte de Argentina, es decir, no podrán cumplir con sus compromisos internacionales. Allí, por cierto, le doy razón a la Cristina Fernández, porque hubo un acuerdo, la vasta mayoría de los deudores o de los acreedores argentinos aceptaron un pago menor. El 93% aceptó, el 7% no ha aceptado. Y esos 7% son personas que en el fondo lo que hacen es comprar la deuda secundaria, deuda pública del país en el mercado secundario por 2 o 3 centavos, y ahora pretenden que les paguen el 100%, o tal vez el 85%, el 90%, y así llevarse una fortuna. Lo quisieron hacer con nosotros, quiero que lo sepa. Quisieron hacerlo con nosotros, quisieron embargar la cuenta de Nicaragua que se manejaba en los Estados Unidos, quisieron embargar fondos del Banco Mundial y del Fondo Monetario que se manejaban en el Banco Federal de Reserva de Nueva York. Pero el juez federal que está viendo el caso en los Estados Unidos en la demanda, se ve claramente que está, pues, que no le está dando la razón en nada, porque ni siquiera otra prórroga aceptó, a pesar de que Argentina dijo que estaba dispuesta a poner un depósito. Sí, y estas son las mismas gente que embargaron a la fragata La Libertad, creo que era en el puerto de Accra, en Ghana, embargaron al avión o capturaron el avión presidencial pues de la Argentina. O sea que estos están jugando bola recia. Y hay de por medio la estabilidad o lo poco de la estabilidad económica que cae en la Argentina. No se puede meter en nada, ¿no? Pero podría, te cito eso como un ejemplo de los múltiples problemas que enfrenta el mundo en este momento, y como Ban Ki-moon tiene cosas más importantes que hacer que visitar a Nicaragua y a Costa Rica, en un plan protocolario. Entrémosle un solo a los Estados Unidos. El presidente Obama está en el punto más bajo de respaldo que tiene ahorita. Sus amigos no confían en él y sus enemigos no le temen. Pero además se tiene un relajo de política exterior, ataca a Rusia o señala a Rusia de violador, pero después se reúne con Rusia para que le ayude de intermediario con Irán para conseguir una extensión de las negociaciones, y además le suelta una cantidad bastante alta a Irán para que continúe 6 meses negociando, donde tiene molesto a Israel, entre otras cosas. Logra que en Aruba agarren al general Carvajal, que era el Montesino de Chávez, pongámoslo ¿verdad? Que se sabe los secretos de Raimundo y todo el mundo en Venezuela. Y Holanda ordena que no lo extraditan y que se lo devuelven a Venezuela. De nuevo demostrando que a los Estados Unidos y a nadie le teme y sus amigos no confían en él. Básicamente ahí donde ha llevado, desde mi punto de vista, Obama a los Estados Unidos. En el conflicto de Israel y Hamas, cuando llega a tomar una parte activa, pero antes de tomar una parte activa, deja de ser
interpretado por los israelitas, un mediador neutral, cuando el mismo día que llega Kerry, secretario de Estado, a Israel, el Departamento de la Federación de los Estados Unidos de la Aviación dice que no es seguro aterrizar en el aeropuerto de la capital de Israel, y suspende y ordena que ningún avión americano pueda aterrizar. Inmediatamente lo siguen los europeos. Entonces Israel dice, le estás dando una victoria moral a Hamas y me estás tratando a mí, que soy supuestamente tu aliado, como un desconocido. Bueno, ahí me tiraste como un gran tema, ¿verdad? Obama, la dimensión internacional de los Estados Unidos. Creo que debemos tocar también, si nos queda tiempo, las elecciones de medio plazo, porque estamos a 99 días de ellas. Ayer o el domingo faltaban 100 días para estas elecciones y son importantes. Y ahí tengo nuevas encuestas que te van a agradar mucho a vos, que tal vez no las has visto. Pero empecemos por las relaciones Estados Unidos-resto del mundo. Y empecemos por el tema de Aruba y del general que estaba de cónsul, creo, de Venezuela en Aruba. Los Estados Unidos pidió su extradición, creo que fue por lavado de dinero. Sí. Parecía que Holanda... Y sus vínculos con el narcotráfico también. Y entonces todo parecía indicar de que Holanda, porque Aruba es una colonia de Holanda, iba a acceder, sobre todo que los Estados Unidos y Holanda... lo echó preso. Sí, pero Holanda y Estados Unidos se han acercado muchísimo con la tragedia del vuelo de Malasia, que fue derribado en la parte donde controlan los separatistas a la franja esa de Ucrania, cada vez más pequeña, por cierto, porque la mitad de los pasajeros eran holandeses, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Holanda devuelve o niega la extradición de Carvajal? Para mí, esencialmente, se reduce a la plata. Los intereses económicos. Y te voy a decir cuál es el interés específico que tiene Holanda con Venezuela. Inversiones en electricidad, tengo entendido. Hay algo mucho más importante y mucho más inmediato que va a ser que es un factor también en las relaciones entre los países de la Unión Europea y Rusia. Venezuela, estando vivo Chávez, pone una orden para la construcción y la compra de 12 fragatas para la Armada venezolana en Holanda. 12 fragatas. No son fragatas grandísimas, modernas, como las que pueden tener los países desarrollados, pero sí en el contexto de los países del Caribe representa una inversión militar importante. Y yo lo que pienso es que Maduro le dijo a los holandeses: miren, si ustedes acceden a la extradición de este señor a los Estados Unidos, olvídense del pago de la fragata. Y estas no son fragatas que se van a entregar dentro de 10 años y que están a duras penas comenzándose a construir, están muy adelantadas ya. Muy similar al caso de los 2 portaaviones o portahelicópteros que los rusos están construyendo en Francia y que tienen un valor de $4.000 millones, para que estemos claros. Son $4.000 millones que dejará de percibir la industria de armamento francesa si, por ejemplo, por sumarse a las sanciones contra Rusia, Rusia decide tomar represalias contra Francia y decir: cancelamos la orden de esos 2 portaaviones o portahelicópteros. Entonces, para mí, un ingrediente muy fuerte, si no el determinante en este caso en particular, no es ¿cómo se llama? El Tratado de Viena, que establece ciertas inmunidades para diplomáticos. Es una cuestión de dólares y centavos o de euros, pues. El tema del cónsul venezolano. Pues supuestamente no cubre los cónsules, además, pues, y menos sí. A los... No, pero hay... La vez pasada fue acusada una cónsul, no me acuerdo de dónde, porque tenía unos ilegales trabajando para ella. Sí,
Sí. Y no le sirvió nada la inmunidad diplomática. Así es. Pero fue deportada, eso en los Estados Unidos, con un hindú. Pero en todo caso, lo que te quiero decir es que estas son figuras que se usan a veces para justificar otras acciones, ¿verdad? Que tienen su fundamento en consideraciones esencialmente financieras. Pero demuestra que un país como Holanda, que tiene muchísimo en común con los Estados Unidos en temas como Air Malasia, y que a lo mejor va a compensar a los Estados Unidos apoyándola con sanciones más duras contra Rusia, en este caso en particular, no accedió a algo que parecía que ya estaba cocinado. Y yo lo que te estoy adelantando es informaciones que me dan mis fuentes. Y yo en estas cosas tengo una fuente absolutamente fidedigna que sabe mucho de los asuntos de armas y lo No, yo estoy claro que era lo de 12 fragatas. Y lo de la fragata, el contrato porque había. Pero lo que demuestra una vez más es que la influencia que los Estados Unidos tenían en el mundo ha caído. Esto se ha convertido. O la presión, pongámosle la influencia que tenía los Estados Unidos, se ha perdido. Y vuelve. Para mí este ha sido el presidente más inepto que ha tenido los Estados Unidos desde el tiempo de Carter. Es más, cuidado que está peor que Carter Bueno, en las últimas encuestas ha salido peor que Carter, en donde están midiendo a los presidentes del siglo XX, creo que remontando hasta Franklin Roosevelt al presente. En este momento Obama es visto como el más débil, el menos competente de ellos. Lo cual me lleva a una encuesta de CNN que te la quería comentar porque no sé si la has visto vos. La divulgaron ayer y hoy salió en los diarios norteamericanos. Según esta encuesta, el 58% de los encuestados consideran que el presidente Obama no es un presidente competente en el manejo del Estado norteamericano. Así es. Que no es competente, es el 58%. Entre los blancos, el 70% creen que no es competente, que no maneja bien al aparato del gobierno. Y entre aquellos que tienen más de 50 años, el 68% creen que no está manejando bien, no a la política exterior, a la política exterior y la doméstica también. El país en general no lo está manejando bien. Ahora, ¿por qué estas cifras son importantes y por qué te di el desglose de los blancos y de los mayores de edad? Porque te comenté que ya viene no el supertazón para vos, pero por lo menos un juego importante de las universidades a final del año para establecer el campeón de fútbol, ¿verdad? Que son las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos. Y con este tipo de rechazo al actual presidente, nada más y nada menos que el New York Times, que todos los días le está dando seguimiento con encuestas y análisis a esas elecciones, ayer anunciaron, o hace como 2 o 3 días, que la probabilidad de que los republicanos tomen control del Senado andan por encima del 60%. Y aparece en el New York Times un gráfico en donde, como lo están siguiendo día a día, como hace tal vez 3 meses los demócratas eran percibidos por los analistas políticos del New York Times con la probabilidad mayor de quedarse con control del Senado. El Senado tiene 100 miembros, para los amigos que nos están viendo. Actualmente 55 son demócratas o independientes que votan con los demócratas y 45 son republicanos. En esta última encuesta, los analistas políticos del New York Times estiman que podría llegar a tener entre 51 y 56 escaños el Partido Republicano en las elecciones de noviembre. Puede cambiar, porque esto lo están ajustando continuamente y 100 años o 100 días podrían ser como un siglo en la política en cualquier país. Pero los Estados Unidos ahorita está en plena vacaciones. Se está volviendo cada vez más como un país europeo. En agosto nada pasa.
el Congreso norteamericano ya el viernes salen de vacaciones. Se van de receso, ¿verdad? Por 5 semanas. Y después empieza, después del primer lunes de septiembre, en serio, las elecciones. Pero el ciudadano norteamericano, en la medida que está pensando en las elecciones de noviembre, está pensando en esas elecciones no tanto en su diputado y en su senador, sino en el comportamiento del gobierno que tienen. Y entonces vemos por esta encuesta que la mayoría de los ciudadanos, y sobre todo los independientes, que son la tercera parte de los votantes, lo ven como inepto, tanto en asuntos nacionales como internacionales, al presidente Obama. Los candidatos para senador demócratas no quieren que ni siquiera se aparezca en los estados donde están ellos. Y el Obamacare vuelve a ser... Bueno, Obamacare es uno de muchos, porque cada vez hay más problemas, ¿verdad? No, domésticos e internacionales. A los jóvenes, que era su base de Obama, el Obamacare le significó un incremento de su pago del seguro bastante considerable. Y en la juventud hay un rechazo a eso. Pero lo más interesante, y hay una cosa que no podemos perder de vista acá, es que en las elecciones municipales norteamericanas, al igual que acá, y en estas elecciones de medio periodo, la participación de electores es mucho menos que en una elección general. Y en las generales solo el 60% en los casos mejores, ¿verdad? Y el votante duro, el que nunca falta, el que ve como una obligación cívica ir a votar, es el blanco mayor de 50 años. Es decir, la votación en las elecciones de periodo mediano como esta es mucho más baja, y son mucho mayores los que votan y más blancos los que votan. No llegan las grandes cantidades de jóvenes que solo se interesan un poco en las elecciones cuando son las elecciones generales. Estoy dándote una caricatura, si querés, de la situación, pero esa es la realidad. Entonces Obama en este momento representa un pasivo enorme para su partido. Y yo creo que eso es lo que se refleja en estas encuestas de nada más y nada menos que CNN, que es, a mi criterio, independiente, y el New York Times, que nunca ha apoyado a ningún candidato republicano. Independiente tendiendo a izquierda, ambos. Bueno, tengo que ir a un cambio para que regresemos entonces la situación de Israel y Hamas. Y la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, porque yo no creo que lo que pasa es que Putin ve a un Obama como un presidente inecto, sin respaldo interno y sin tener lo que las gallinas ponen para enfrentarse. Esa es la realidad que yo veo. Y además Obama, en su sueño de supuestamente ser el Gandhi, el nuevo Gandhi, ¿verdad? Creo yo, pero por el diablo, dice, ¿para qué está pidiendo por un lado pelearse con más sanciones con Putin, pero por otro lado le suelta plata a Irán y le pide a la Unión Soviética que interceda para que Irán acepte seguir sentado en la mesa, y logra la Unión Soviética que se sienten en la mesa? Entonces ya no se sabe quién es tu amigo, quién es mi enemigo, quién es tu adversario, porque de repente el enemigo de tu enemigo se convierte en mi amigo, y es un solo relajo. La política exterior de los Estados Unidos es un solo relajo. Bienvenido a la política del Medio Oriente. Vamos a un cambio y ya regresamos para que toquemos ese tema. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos.
Cuando visite Jinotega, la ciudad de las brumas, hospédese en un ambiente cómodo, placentero y seguro. Hospédese en la estancia de Don Francisco, convenientemente ubicados en el centro de Jinotega, con habitaciones con caja de seguridad, Wi-Fi, cable TV, bar, baño privado con agua caliente y desayuno incluido. Si desea conocer los alrededores, le ayudamos a organizar su excursión. Siéntase como en casa. Estancia de Don Francisco. Reservaciones al 2782-2309 o visite nuestra página en internet estanciadedonfrancisco.com. En Financiera Fama somos parte de su equipo. Creemos en usted y le damos muchos beneficios. Cuotas que bajan mes a mes, sin comisión por desembolso, respaldo de seguro, saldo deudor y mucho más. Solicite ya su crédito para la micro, pequeña y mediana empresa en nuestras sucursales en todo el país. Financiera Fama, siempre del lado de la gente. Además, en todas nuestras sucursales puede hacer sus pagos de facturas de luz y agua. ¿Te ha pasado que tenés una emergencia, no tenés saldo y no sabes la dirección exacta a dónde estás? Con el nuevo servicio social Te Ayuda de Movistar, en caso de emergencia puedes alertar a 3 contactos Movistar al mismo tiempo, enviándoles un mensaje con tu ubicación aproximada para que te puedan ayudar. Movistar, siempre con soluciones innovadoras para vos. Activa gratis el servicio Te Ayuda marcando *501 numeral. Movistar, compartida, la vida es más. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Desde su punto de vista, se está reiniciando una guerra fría, ¿verdad? Putin, a pesar de las sanciones económicas que le clavaron y que tuvieron un efecto negativo en la economía rusa, sigue teniendo un respaldo de casi un 80% de la población. 90%, según las encuestas rusas. Entonces, bueno, para que no sé cómo serán esas encuestas, pues, porque yo ya estoy dudando de muchas encuestas en muchas partes, incluyendo en los Estados Unidos, en donde te dicen que tal y tal cosa va a pasar y después te das cuenta al ratito que no sale así en cuestiones políticas. ¿Hay un restablecimiento de la Guerra Fría o no hay un restablecimiento de la Guerra Fría? Esa fue la pregunta que le hicieron a Dianne Feinstein, que es una senadora de California, de muchísimo peso, fue exalcalde en su momento de San Francisco, una demócrata. Es demócrata. Y ella dijo inmediatamente que sí estaba los Estados Unidos entrando o estaba en una guerra fría con Rusia. Y vos obviamente estás pensando eso también porque en lugar de referirte a Rusia, mencionaste 2 veces a la Unión Soviética. Sí, o sea que fueron unos lapsos esos freudianos, ¿verdad? Pero yo creo que en este momento, a 100 años del inicio de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, se está renovando un conflicto y una tensión entre una potencia europea, no mundial, pero europea, como es Rusia, y los Estados Unidos. Que además ayer acusaron los Estados Unidos a Rusia de violar el tratado de 1987 firmado por Reagan por Reagan y Gorbachev, por el uso de cohetes. Bueno, en realidad era regulando, ese tratado de 1987 regulaba la producción y la puesta en prueba de cohetes de alcance intermedio, pues que entre 500 y 5.500 kilómetros. Parece que los rusos dispararon un cohete nuevo, sin haber avisado previamente a los Estados Unidos. Esto salió como un deus ex machina, y a lo mejor alguna gente están diciendo que es un ejemplo más de algo que sacó alguien, un conejito que sacaron del sombrero,
para echarle más leña al fuego en el problema entre Rusia y los Estados Unidos. Eso es serio, ese es un tema serio. Parece que le mandó una carta escrita Obama a Putin quejándose formalmente de esto, porque ese tratado fue la cosa que más contribuyó al acercamiento que tuvo Reagan con Gorbachev, ¿verdad? Y a la normalización de relaciones entre lo que era en ese entonces la Unión Soviética y posteriormente conocemos como Rusia, y ahora y los Estados Unidos. Entonces esto es una cosa que no se puede subestimar en cuanto a su impacto entre las dos naciones. Las represalias están por todos lados. Ahora, los rusos dicen que ya no se debe confiar en la carne de McDonald's, por ejemplo, y que no hay que tomar más Pepsi Cola. Ahora, esto, ¿cómo afectará la relación Nicaragua-Estados Unidos? Nicaragua está comprándole armas al ejército, a Rusia. O si no la está comprando, está... La está comprando, porque además está mandando en el presupuesto que está firmando. No se sabe cuáles son las armas que están comprando porque no las han dicho. Se especula y se dice que son lanchas rápidas, helicópteros, no, nada alto. Se especula, pero nadie sabe. Los rusos han dicho que quieren establecer una base de suministro aquí en Nicaragua. Pero los Estados Unidos, cuando oí a Liliana Ross, pues, pero ya sabemos que no puede ser alguien que es neutral, pues, pero digo, de suministro, no solo suministro va a ser, dice Liliana Ross, para el peso que tenga. Eso puede influir negativamente si esto sigue escalando. La extensión entre Rusia y Estados Unidos puede tener repercusiones a nosotros los nicaragüenses por la relación que tenemos con Rusia, por las facilidades que le está dando Nicaragua a Rusia, el compra de armamento a Rusia, la relación que ha habido histórica entre ambos, pues la Unión Soviética antes con Nicaragua. ¿Tendría algún impacto o los Estados Unidos la siguen viendo como insignificante? Pues, bueno, yo creo que hay dos cosas que podrían impactar nuestras relaciones con Estados Unidos. Una la acabamos de mencionar o analizar, que es la probabilidad, ¿verdad?, a 98 días de las elecciones, de que retomen el control del Senado los republicanos y que entonces controlen ambas cámaras del Congreso. A mi criterio, eso va a hacer más aguda las tensiones que existen en los Estados Unidos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de los Estados Unidos. Y en la medida que los republicanos lleguen a tener el control del Senado y de la Cámara Baja, entonces el parálisis que hay en el Congreso ahorita, en donde no salen proyectos de ley de un lado o del otro porque no se ponen de acuerdo los partidos, podría cambiar y podrían coordinarse mucho más la Cámara de Representantes contra el Senado. Y las personas como Ileana Ross y como el mismo Bob Menéndez, que es, a mi criterio, y lo insisto siempre en este programa, la persona de mayor influencia ahora que se jubiló, Christopher Dodd, para cuestiones latinoamericanas en el aparato estatal norteamericano, la influencia de ellos podría proyectarse mucho más, y la capacidad de ellos de impactar, por ejemplo, en agencias del Poder Ejecutivo, ministerios como el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, podría aumentarse. Debe ser una pregunta que no puede o no puede estar relacionado. El viernes se van de vacaciones del Congreso de los Estados Unidos. Supuestamente para esta fecha ya no debería haber salido el pronunciamiento alrededor del tema de los waivers aquí en Nicaragua. No es siempre a principios de julio, a mediados de julio, finales de julio. ¿Verdad? O sea, cuando yo era canciller y estamos llegando al borde. Estamos llegando a los días cruciales, pero voy a sacar un poquito, pues, el pescuezo para que después me lo corten, ¿verdad? Porque lo peor es pronosticar, y sobre todo lo que va a pasar en el futuro. A mi criterio, ese waiver va a darse. Y se va a dar a conocer, como siempre, en el último día. ¿Cuál es el último día? El 31 de julio. Tal vez pasará el 1 o el 2, porque el 31 de julio es este jueves, creo, ¿verdad? Porque el 1 es el viernes.
Entonces a lo mejor lo dan a conocer públicamente este fin de semana. Pero yo no creo honestamente que algunas tensiones que se estaban dando hace 3 o 4 meses, yo creo que en gran medida se han ido resolviendo. Entonces para mí sería una sorpresa que no se diese el waiver. Eso podría cambiar el año entrante si el Senado es republicano y la Cámara de Comercio, la Cámara de Representantes también, pero yo personalmente creo que el waiver de propiedad se va este año. Pues me llamó la atención, y nunca lo han adelantado mucho. Porque me llamó la atención que el anuncio que no se ha dado el pronunciamiento, pero solo ha habido un caso que se ha resuelto a través del centro de mediación propuesto por la Procuraduría. Me llamó la atención que el presidente del COSEP, en 2 declaraciones la semana pasada, 2 o 3 veces, declaraciones públicas, hizo un llamado al procurador Hernán Estrada para que hiciera caso a 4 casos que estaban en el centro de mediación. Entonces digo yo, a lo mejor algo está pasando que nosotros no sabemos lo que está pasando. Bueno, quiero decirte una cosa sobre el waiver. Cada año, después del final de lo que yo llamo el año waiver, los Estados Unidos y Nicaragua se ponen de acuerdo sobre la resolución de cierto número de casos y de ciertos casos en particular. Este año ha sido bueno, yo no he estado siguiendo de cerca cuántos y cuáles son los casos que están negociando ambos lados, ¿verdad? Obviamente el universo de casos que quedan por resolverse se ha reducido enormemente. Eso es lo más complicado. Y estamos llegando a lo más complicado. Y no sé si ha habido un esfuerzo de buena fe de ambos lados y sobre todo de parte del gobierno nicaragüense de resolver esos casos. Y este es casi como un ejercicio matemático con una fuerte dosis de política. Fue una jugada brillante de Hernán Estrada proponer el centro de mediación para resolver los casos. Sí, pero si no lo utiliza para resolver casos, si no se prestan los expropiados a utilizar esto, entonces podría darse un problema con lo que te acabo de decir, de que a mi criterio se va a dar el waiver. Pero hay 2 dimensiones. Cuando yo estaba en el gobierno, el número de casos, en ese entonces el universo era mucho más grande y nosotros resolvíamos hasta 200 casos al año. Volviendo a la política exterior y las elecciones a mediados de año del Congreso y el Senado, los judíos son un poder en los Estados Unidos, son un poder económico, un poder sumamente influyente. La relación... Un poder político también. No por el número de ellos. No, por eso. Pero la relación Obama-Israel, diríamos que está, si no está en el suelo, está muy cerquita del suelo. Hasta el punto que en declaraciones oficiales ayer, el gobierno de Israel dice que se quejó de que la manera que a un aliado como Israel no se trata de la manera como los Estados Unidos están tratando a Israel. Eso puede significar que ese poder judío de influencia y económica y política de los Estados Unidos se lance abiertamente a respaldar a los republicanos. Eso puede ser otro insumo más a favor de los republicanos y desgraciadamente en contra de los demócratas. Bueno, yo lo que te diría es que ayer, viendo los programas de C-SPAN, ¿verdad? Que es la Asamblea TV pues que tenemos acá, y que no siempre está pasando pues lo que ocurre en el Congreso y en el Senado, sino que muchas veces otros temas de asuntos públicos. Pasaron intacto 4 horas una convención que hubo en Washington de allegados a Israel, no todos ellos judíos, reuniéndose con grandes grupos de simpatizantes de Israel. Una especie de campaña de cabildeo público fuerte, poderoso, porque al inicio, quiero decirte que la comunidad judía norteamericana, los influyentes estaban divididos en cuanto a la invasión a la franja de Gaza. Pero en la medida que ha ido montándose críticas de lo que están haciendo, lo que está haciendo el Estado judío en Gaza por la enorme cantidad de bajas palestinas, ¿verdad? Han ido consolidándose y cerrando filas los judíos norteamericanos.
Vuelvo otra vez al New York Times. ¿Por qué te cito tanto el New York Times? No solo porque es el diario más importante de Nueva York, no en circulación, pero sí en su impacto entre los influyentes, sino que porque también es de izquierda. Es claramente un diario de izquierda. Últimamente han estado saliendo más escritos de opinión criticando a Obama por su política internacional en general, pero criticándole específicamente por haber mal manejado a la situación Israel, Franja de Gaza. Y critican a Kerry también, porque acordate que Kerry quiso ir allá a medio mediar la cosa, sí, ¿verdad? Antes que empezase la invasión terrestre, y se retiró inmediatamente. ¿Te acordás? Solo estuvo un par de días allá y dijo, no, esta cuestión no la puedo manejar, y se fue. El New York Times ha estado atacando muy fuertemente, no solo a través de los que escriben en su página editorial, sino que con sus propios editoriales, al mal manejo del tema de Israel. Te lo menciono porque leí una cosa que me mandó un periodista, pues, que es amigo tuyo y mío, sobre el poder político de los israelitas en los Estados Unidos, de los judíos, porque hay 7 millones de votantes. Pero eso no es la fuente del poder de ellos. La fuente del poder de ellos es que ellos controlan a los diarios de mayor influencia, tanto de derecha como de centro, de izquierda en los Estados Unidos, que además el mundo académico y no tiene lógica, y la finanza. Que ayer los Estados Unidos haya tratado de involucrar a Turquía en esto, cuando ni ellos mismos confían en Turquía. Y a Qatar. Pero Qatar, pues, pongamos. No, pero Qatar está jugando en la grande línea, liga. Pero Turquía, porque ni ellos mismos confían en ellos, ¿verdad? Ahora, esa es una guerra que ahora yo siento que aquí Israel va a ir hasta el fondo, porque ya se dio cuenta de que si como decimos nosotros, no voy a decir el dicho porque la vez pasada me dijeron que era racista, así que mejor no lo hago, pero si ya está hasta ahí, ya el costo político de opinión pública ya lo pagó. Ahora, y no, ¿qué arreglo vas a llegar con alguien que dice que vos no tenés derecho a existir? Entonces, aquí la bebé o la derramás, limpia Gaza de Hamas. Yo creo lo que dice Netanyahu. Netanyahu sabe que también hay un costo político muy grande en Israel en la medida que van subiendo las bajas militares israelitas. Pero son bueno, pero en un país pequeño, no llega 40, una docena ahorita todavía. No, ya superaron los 40, ¿verdad? Estamos hablando de soldados, ¿verdad? Entonces, estas guerras eternas, largas, de meses, de semanas, de meses y hasta de años, no son populares en ninguna parte. No son populares en los Estados Unidos, como no es popular la guerra de Afganistán y de Irak, o no fueron, y no es popular en Israel. Pero hay más de 300 túneles que tienen que destruir. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho Netanyahu? Que él va a desarticular a la capacidad militar de Hamas por ahora. Y eso significa que él tiene que destruir esos túneles, que justifican, por cierto, el embargo de cemento que tenían el Estado judío para con Hamas y Gaza. Pero va a llegar un momento en que Israel va a ver va a haber la necesidad de retirarse ahí porque se está desgastando demasiado. Yo sí creo que puede seguir aumentando la presión contra Israel. Ha habido manifestaciones en diferentes partes, incluyendo en Europa. Son tan numerosas y tan importantes que el mismo lobby judío tuvo que poner una manifestación en Nueva York respaldando a Israel, ¿verdad? Pero la opinión pública de los Estados Unidos está a favor, diciendo que Israel tiene su derecho a defenderse, pues. Lo están viendo como una defensa. Pero están pasando los medios norteamericanos continuamente las imágenes de niños que están siendo... Sí, por los cobardes todos ellos de Hamas, ¿verdad? Que esconden detrás Esa es la línea de defensa del Estado judío. Lo que te quiero decir es que todo esto es muy complicado. Y cuando vos me dijiste que tu amigo, el enemigo de tu enemigo a lo mejor puede ser tu enemigo también, ese es el Medio Oriente. El creer que el Medio Oriente es un lugar en donde todo es negro y todo es blanco es equivocado. Así, allí la gente pueden ser amigos tuyos para una cosa y enemigos en otra.
y actuar de una manera impredecible. Y así fue hace 1000 años. Me acuerdo cuando estaba, yo no me acuerdo, pues, pero he leído que cuando las cruzadas comenzaron, ellos creían que tenían un aliado en el imperio bizantino, cristiano, ¿verdad? Que es el que les pedía ayuda. Y de repente se dan cuenta que muchas veces se estaban enfrentando con ellos que se aliaban con los locales, ¿verdad? Bueno, entonces, todo esto es para decirte que el mundo en este momento está muy volátil, impredecible. Y que, volviendo a una pregunta que me hiciste, el hecho que haya venido Putin acá, una semana antes de que derriban aquel avión de Malaysia Airlines, y que cambia la percepción de Europa Occidental, sobre todo hacia Rusia. Y ahora en estos días vamos a ver si realmente tienen la garra como para imponerle sanciones más fuertes al aparato financiero, militar y energético de Rusia. Ahí vamos a ver si realmente van en serio los europeos con los norteamericanos contra Putin y cuál va a ser la reacción de Putin. El lanzamiento de ese cohete no fue un accidente, no fue. Todo es calculado. Putin es calculador. Todo lo que tiene de improvisador. Por algo fue jefe de la KGB. Llegó a ser. Dundito no. No. Pero en este caso, fíjate que creo yo que podía estarse enredando. No, yo estoy claro. Yo creo que está cometiendo gravísimo error. Eso es seguir atacando a Ucrania desde territorio ruso. Y ya lo descubrieron y salieron las fotos satelitales y todo lo demás. Él se sigue. Bueno. Ahora esto lo hace popular en Rusia por ahora, pero vos sabés cuál será el crecimiento de la economía. Así es, ahí donde va a estar, ahí donde va a llorar. 0.2% según el Fondo Monetario. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Aguirre esa casa. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en la Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo